Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante y es una alegría para mí compartir con ustedes nuevamente otro capítulo de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, este programa taller pensado especialmente para catequistas, misioneros, evangelizadores, agentes de pastoral. ¿Por qué? Porque queremos darles herramientas para que puedan cumplir y vivir su misión, este mandato del Maestro, como buenos discípulos, atentos, alertas, abiertos, dóciles, sobre todo dóciles y disponibles a la acción del Espíritu Santo, de la Rúa Santa, quien es en realidad, ¿cómo decir?, el gran gestor de nuestra misión, porque somos canales de la gracia y porque realmente el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, nos inunda y con su sabiduría, discernimiento, talentos, carismas, dones, podemos realmente hacer presente a Jesús vivo con su poder en el mundo, en la sociedad, en el ambiente donde nos movemos, en la misión, en el ministerio, pero sobre todo en nuestra vida, en nuestra propia vida personal, que se tiene que hacer testimonio, ¿verdad? Testimonio sobre todo en estos tiempos, donde ya la gente no solamente quiere escuchar a los maestros, sino quiere ver cómo viven esos maestros la fe que promueven y la fe que difunden. Entonces, como siempre, ¿no? Invocamos al Espíritu Santo de Dios para que venga sobre nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Padre de los pobres, de los frágiles, de los débiles, de los carenciados, de aquellos que realmente sentimos muchas veces el peso de nuestro cansancio, desaliento, de nuestra miseria, nuestro pecado. Ven Espíritu Santo para que toda nuestra vida se enfoque en Cristo Jesús, el Maestro, que nos invita a seguirlo como discípulos. Ven Espíritu Santo para que realmente Jesús sea el centro y el eje de nuestra vida. Ven Espíritu Santo para que podamos descubrir con alegría y libertad interior cada día cuál es el proyecto del Padre Dios sobre nosotros. Ven Espíritu Santo a llenarnos de ardor, de unción. Ven Espíritu Santo a hacernos canal de gracia. Ven Espíritu Santo a través del corazón inmaculado de María, la perfecta discípula del Padre. Amén y amén. Bueno, ¿se acuerdan que en el último programa que hemos estado compartiendo, habíamos hablado de evangelizar con poder y habíamos centrado un poco todo en aquel episodio del paralítico, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Todos de Hechos, capítulo 3, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 2, o capítulo 4, versículos 22 también. Había un hombre tullido desde el seno de su madre que se sentaba a pedir limosna, que tenía más de 40 años enfermo. Habíamos hablado de él, habíamos hablado también de aquellos que lo llevaban todos los días y lo traían todos los días, ¿se acuerdan? También hablamos de los que le daban limosna. También hablamos de los observadores permanentes, aquellos que siempre miraban pero no hacían nada. También hablamos de Jesús, el Maestro, que pasó con él, ¿no? Y con este tullido de nacimiento. Y ahora vamos a hablar de Pedro y Juan, ¿sí? De Pedro y Juan. Porque Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1. Claro, porque en el fondo, hasta ahora hemos centrado las reflexiones en el paralítico. Pero regresemos nuestro reloj para percibir lo que sucedió aquella tarde. Abriendo el lente encontramos otras personas junto a él. Como dije, Pedro y Juan. No se trata de un grupo de anónimos sin rostro, sino una comunidad de personas, con su nombre propio, su identidad y su historia. Cada uno es diferente, pero los dos caminan juntos hacia un mismo objetivo. A Pedro no se le llama Simón, sino con su nuevo nombre, para subrayar que ya ha experimentado su cambio de vida y ha tenido un encuentro personal con Jesús que le ha confiado las llaves para abrir y cerrar capítulos en la historia de la salvación. Llegaron puntualmente a las 3 de la tarde, la hora en que debía comenzar el sacrificio vespertino, cuando bueyes, ovejas y carneros serían inmolados para satisfacer al Dios de cielos y tierra.
Esto plantea un reclamo. ¿Acaso el sacrificio de Jesús no había superado la liturgia del templo de Jerusalén? ¿Los apóstoles no han comprendido el valor absoluto de la muerte y resurrección de Cristo Jesús? ¿Por qué siguen subiendo al monte Sión si los días de aquella monumental construcción están contados y no quedará piedra sobre piedra? Si Jesús es el lugar de encuentro de Dios con el ser humano, ya no eran necesarios los sacrificios ni oblaciones. Si se ha sellado ya una nueva alianza, la antigua queda abolida con sus ritos expiatorios. Lo cierto es que existe gente, hasta seguidores de Jesús, que tratan de agradar a Dios con holocaustos y sacrificios. No han entendido ni aceptado que Jesús pagó la cuenta completa y tratan de comprar su salvación por medio de obras buenas o actos de piedad. Hay otros que hasta pagan por adelantado, acumulando indulgencias, olvidándose que Cristo Jesús es nuestra única indulgencia. No quieren llegar a la puerta del cielo con las manos vacías y presumen farisaicamente todo cuanto hacen y evitan. En vez de fiarse del valor de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dependen de sus propias acciones. Ciertamente, en ningún momento el texto bíblico alude a que Pedro y Juan hayan comprado animal alguno para el sacrificio, pues dinero no tenían ni para una pobre limosna, mucho menos para adquirir un cordero. Lo que sí es evidente es su osadía para proclamar en el mismo recinto sagrado que lo sucedido en el Monte Calvario ha portado la salvación a este mundo y que ningún sacrificio en el Monte Sión es capaz de procurar la salvación. Esta osadía valió precisamente ser aprendidos por la guardia del templo, pues estaban horadando los cimientos del sacratísimo templo de Jerusalén y erosionaban los pilares del culto del Señor de los ejércitos. Nadie podía soportar tal atrevimiento que cruzaba las fronteras de la herejía. Y aquí está. El enfermo advierte que dos piadosos hombres se acercan al dintel de su sufrimiento y pide una limosna. Solo una limosna. Si lo imaginamos sentado, mientras que Pedro y Juan están de pie, podemos deducir lógicamente que los ve de abajo hacia arriba, como consideraba siempre a todos los demás. Con voz lastimera y arrugas en la frente clama por una dádiva. No puede ni siquiera levantar sus manos, pues está paralizado de sus extremidades. Cuando se refiere a él como tullido, podemos suponer que estaba deforme, ¿no? Con sus piernas curvas, sus rodillas dislocadas, los músculos contrahechos y flácidos por la falta de ejercicio, ¿no? Su cuerpo era un lamento que clamaba la compasión. Pero lo más elocuente era la tristeza de su mirada. Con los ojos levantados mostraba su indigencia, dando a entender que no se podía valer por sí mismo, considerando a los demás superiores y mejores que él. Pedro se sintió reflejado en aquellos tristes y opacados ojos que estaban nublados por la falta de esperanza. Tanto él como su compañero Juan eran interpelados por aquel drama humano. En una milésima de segundo, Pedro y Juan debían tomar una decisión. Fingir no ver y apresurar el paso, con la justificante que no podían llegar tarde al sacrificio vespertino, o detenerse para atender a aquel hombre con el riesgo de perder la liturgia de aquella tarde que estaba por empezar. En el atrio interior el maestro del coro ya iniciaba los cantos litúrgicos, mientras se escuchaban por doquier los balidos de las ovejas y los mugidos de los bueyes que estaban siendo sacrificados. Pedro y Juan se detuvieron. Su decisión estaba tomada, asumiendo las consecuencias. Pedro fijó en él la mirada y le dijo: «Miranos». Hechos capítulo 3, versículo 4. Pedro devolvió la mirada, pero enfocándose solo en el enfermo. Esto significa que se centró únicamente en él. Ninguna otra cosa ya le importaba. Prestó tanta atención en la persona que le necesitaba que todo lo demás, hasta la santa liturgia del templo, pasó a segundo lugar.
Luego le dice con autoridad, miranos. El que sabe fijar su vista en una persona tiene autoridad para solicitar ser mirado de la misma forma. Solo cuando nos interesamos completamente en alguien podemos esperar que él se interese en nosotros y en lo que hacemos y decimos. El paralítico ya los había visto cuando entraban, pero no mirado. Ese era su problema. Veía pero no miraba. Tal vez solo miraba al suelo derrotado. No sabía descubrir el fondo de las cosas, ni tenía esos rayos X para descubrir lo que es invisible para los ojos. Únicamente consideraba a los demás como fuentes de dinero. Dame, dame. Solo veía a los demás para pedir y recibir. Pedro miró y era visto por el enfermo. Sus miradas se encontraron. Se miraban a los ojos uno al otro, en los ojos del otro. Esto significa que todo el interés de uno estaba en el otro. Para el paralítico solo interesaba a Pedro. Para Pedro ya nada importaba sino el enfermo. Hasta la figura de Juan se diluye en el pasaje, porque a partir de este momento todos los reflectores se centran en estos dos protagonistas. Y aquí nos quedamos porque realmente necesitamos respirar para poder volver después de esta pausa. No se vayan, que ya regresamos con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso en la segunda parte del programa de hoy de Gozo y Evangelio. Y por supuesto quiero invitarlos a que ustedes puedan compartir estos programas, ya sea que los escuchen por la radio, también los pueden ver en las redes sociales, ¿no? Concretamente en mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante. Allí pueden ustedes suscribirse y ver estos programas, escucharlos, mejor dicho, compartirlos con otros, lo pueden copiar incluso, lo pueden, compartir con los demás. Es muy, muy importante esto. Entonces recuerden mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante. Pueden suscribirse y allí hay una cantidad muy grande de videos, de series, de televisión también, que pueden también ser muy valiosas para todos ustedes. Bien, estábamos en que nos quedamos con el paralítico y Juan, pero más que nada con Pedro. Pedro mostró sus dos manos vacías mientras levantaba sus hombros y mordiendo su labio superior decepcionó al paralítico cuando le dijo: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6. Antes de entrar en el maravilloso milagro, hagamos un intermedio para extraer una rica enseñanza del texto griego. Ordinariamente este pasaje se traduce: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Pero en griego, atención, no se usa el mismo verbo. La traducción literal debería ser: oro y plata no poseo, aperjo, pero lo que tengo, erjo, te doy. Tal vez quiere dar a entender que los hombres somos capaces de poseer las cosas y los bienes, pero no conseguimos poseer a Dios. A Dios lo tenemos, pero no lo poseemos. No lo podemos utilizar como el oro y la plata que sirven para comprar objetos o son signos de poder. Es posible colgarse el oro y la plata al cuello, pero a Dios no. Él sigue siendo libre y no se deja manipular. Después Pedro añadió con lógica: lo que tengo, te doy. Este es un gran principio de vida. Damos lo que tenemos. La fuente da agua, el sol ilumina y el fuego produce calor. El que tiene alegría da alegría. El que tiene paz siembra paz por donde pasa. Quien no tiene esperanza contamina con pesimismo su ambiente. Quien juzga y sospecha de su esposa cosecha desconfianza. El egoísta no puede ofrecer seguridad. En cambio, la Madre Teresa de Calcuta amaba porque estaba llena de amor. Pedro y Juan no poseían monedas ni billetes, pero tenían lo que no se puede comprar con dinero, la perla preciosa. Si no, aquel hombre que estaba enfermo desde el vientre materno hubiera sido enterrado en el seno de la tierra de la misma forma. Si Pedro hubiera tenido dinero, aquel paralítico habría permanecido enfermo el resto de sus días. Desgraciadamente, muchos maridos y padres de familia solo tienen dinero y por eso no dan tiempo. Trabajan para dar cosas a sus hijos, pero no dan lo más importante:
la atención e interés para escucharlos. Prefieren dar, no sé, una computadora, un televisor, un celular, un juego electrónico, pero no juegan con sus hijos. Bueno, volviendo otra vez al templo de Jerusalén. Los discípulos de Jesús, a diferencia de los otros personajes que han aparecido en el escenario, no están de acuerdo con la situación ni la favorecen. No cargan al enfermo por toda la ciudad, ni lo mantienen con una simple limosna. Encontramos dos versiones de la orden de Pedro en el nombre del único Salvador. Versión breve dice, en nombre de Jesús, camina. Versión larga dice, en nombre de Jesús, levántate y camina. En la versión breve encontramos algo ilógico, ya que un hombre postrado no puede caminar sin antes levantarse. Si acaso puede arrastrarse, pero no caminar. Tal vez los escribanos notaron la incongruencia de la versión breve y añadieron levántate antes de camina. A ver, si no es la versión más antigua, por lo menos suena más lógica, pues para caminar era necesario antes levantarse. Siguiendo la versión corta que está atestiguada por los manuscritos más antiguos, nos consta que aquel hombre no obedeció a Pedro, o sea, no caminó, se quedó sentado en el suelo abriendo sus grandes ojos como requiriendo una explicación. ¿Qué experimentaría en aquel momento? A ver, tal vez se sintió humillado y que le jugaban una broma de muy mal gusto. ¿Cómo le piden que camine si sus muslos no tienen fuerza? Sus rodillas no se pueden flexionar y los tobillos no son capaces de soportarlo. Pedro había citado el nombre de Jesús. Aquel hombre que había levantado tantas expectativas y había encendido la llama de la restauración nacional. Sin embargo, la prometedora primavera mesiánica fue cortada de raíz por las autoridades religiosas de Jerusalén, que lo condenaron y crucificaron, quedando colgadas en un madero las esperanzas de Israel. Pedro estaba tomando muchos riesgos al invocar el nombre de Jesús, pues ponía en juego la persona y la misión del Nazareno, apostando todo por el carpintero de Galilea. Además, se encontraba en territorio enemigo, campo minado, donde cada paso significaba comprometer la propia vida, o perder todo o ganar todo. No había términos medios. Cada segundo inclinaba la balanza de la justicia a favor de los enemigos del Nazareno, pues su nombre no lograba levantar al paralítico, lo cual confirmaba que él no había resucitado, sino que sus discípulos habían robado su cuerpo inerte de la tumba. Pedro no perdía nada si el enfermo permanecía postrado. Si no se curaba, era Jesús quien no sería sujeto de crédito por ninguna persona. El hombre aquel tampoco era afectado, pues ya se había acostumbrado, como dijimos, a su situación. El único que perdía prestigio era Jesús de Nazaret y su doctrina. Su Dios, que hace fiesta por el Hijo que vuelve, era solo quimera. Cuando afirmaba que había venido a buscar a los pecadores o que todos estaban invitados al banquete del reino, no podía estar aprobado por el Dios del Sinaí. Cada segundo confirmaba que no tenía ninguna autoridad para absolver a la adúltera, ni menos para perdonar los pecados. De manera especial, su promesa de salvación era un engaño. La gente estaba expectante, conteniendo la respiración, mientras un nervioso silencio iba cundiendo en el ambiente. La mirada de los piadosos judíos se paseaban del paralítico a los apóstoles y de los apóstoles al paralítico. Algunos tragaban saliva y tal vez las manos de Juan estaban sudorosas por la tensión del momento. Nadie se movía. Solo los escribas se acariciaban la blanca barba, mientras en la boca de los fariseos se dibujaba una sonrisa de satisfacción. Quienes habían decidido la muerte del Nazareno confirmaban que habían hecho lo correcto para proteger la pureza de la religión de los ancestros. Cada segundo parecía una eternidad. Pedro no dejaba de mirar a aquel hombre que seguía postrado sin obedecer la orden. El nombre de Jesús que había sido invocado parecía ser ineficaz y la sombra de la cruz se agrandaba
a la luz del crepúsculo de aquella tarde. El recuerdo de Jesús, que había muerto en el monte Calvario, podría quedar sepultado en el monte Sión, donde se encontraba el templo. Entonces Pedro se inclinó y estiró su mano hacia el enfermo. Y dice el texto de Hechos de los Apóstoles 3:7, y tomándole de la mano derecha, le levantó. Obviamente el paralítico no extendió su mano, pues estaba impedido, sino Simón Pedro extendió la mano. El apóstol apretó con fuerza la del enfermo para ponerlo en pie a la vista de aquella multitud que estaba creciendo. Tomado de la mano de Pedro, el enfermo se puso en pie y dio un salto para caer sobre sus propios pies. Si no tocamos al necesitado, si no nos solidarizamos, si no nos acercamos, no hay sanación. Sin encarnación no hay redención. La sanación se da cuando con la mano ofrendamos el corazón, el tiempo y la esperanza. No cuando damos dinero, doctrina o asistimos a los ritos del templo de Jerusalén. Dar la mano significa tomar su lugar, ponernos en sus zapatos, en su camilla, identificarnos con él, compartir el peso de su enfermedad. Lo mejor que podemos dar a los demás no es una limosna con nuestra mano, sino comprometernos con ellos. Por eso hay gente que prefiere dar limosnas. Lo más valioso que podemos recibir no es una limosna, sino la mano amiga que nos acompaña y nos sostiene con el calor de la solidaridad. Una palmada en la espalda de una mano amiga es capaz de provocar una sonrisa o levantar el ánimo de un derrotado. Con este gesto tan sencillo posiblemente no podemos cambiar el mundo entero, pero nuestra mano puede cambiar el mundo de una persona. Qué lindo, ¿no? Sí, es muy lindo. Por eso enseguida vamos a regresar para que yo les cuente una historia muy linda, aplicable a esta situación. Así que no se vayan, que ya regresamos con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con la tercera parte de Gozo y Evangelio de hoy, ¿no? Y les quería contar una historia que dice que caminando a la orilla del mar, un anciano vio a un joven que se inclinaba para recoger cualquier cosa en la arena de la playa y luego la tiraba al mar. El joven estaba recogiendo estrellas del mar que habían quedado sobre la arena al bajar la marea. El anciano, mirando la inmensidad de la playa y el sinnúmero de estrellas agonizando, le reclamó al joven: «Es imposible que las rescates a todas, son tantas que es inútil lo poco que puedes hacer. ¿Sirve de algo tu esfuerzo en estas playas tan inconmensurables?». El joven lo miró atentamente, luego detuvo su mirada en la estrella que tenía en su mano, la tiró al mar y respondió: «Para esta, ciertamente sí cuenta. Todo será diferente para ella». O sea, nuestra mano puede ser la diferencia entre la vida o la muerte de alguna persona. Tomarlo de la mano significa cercanía y solidaridad, compartir lo que se es más que lo que se tiene, mostrando que conlleva su dolor. Pedro se acercó al enfermo y vibró con su sufrimiento. Sin duda que aprendió esta metodología de Jesús, ¿no? Cuando curó a su suegra tomándolo también de la mano. Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 31. Este signo manifiesta el plan de salvación. El hombre vive postrado, pidiendo limosna. Luego viene la ley que le ordena levantarse, pero es incapaz de ponerlo en pie, hasta que en la plenitud de los tiempos tanto amó Dios a cada persona que le envió a su Hijo único, que abrió sus manos en la cruz para restablecernos por sus santas llagas. Lo que la naturaleza humana no podía realizar por sus propias fuerzas ni con sus capacidades, lo efectúa la mano derecha de Dios. Sin embargo, San Lucas observa cuidadosamente que Pedro no lo tomó de cualquier mano, sino que procuró la mano derecha. Obviamente dando también su mano diestra, claro. La mano derecha está preñada de un riquísimo significado en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Veamos solamente 3 aspectos de este simbolismo de la mano derecha, ¿no?
En primer lugar, la dignidad. Cuando se dice que Jesús fue sentado a la derecha del Padre, Marcos 16, 19, significa que aquel hombre humillado y maldecido que parecía abandonado y rechazado por todos en la cruz, fue dignificado, valorado y glorificado. Por eso Dios proclama en el Salmo 110, versículo 1, lo leemos: siéntate a mi derecha mientras pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Al ser sentado Jesús a la diestra del Padre, ha sido restituida su dignidad masacrada en la cruz. Pedro reconoce la dignidad del mendigo. No es un enfermo, es un hombre, una persona, digna de ser aceptada como tal. Para Pedro no es un enfermo condenado a vivir pidiendo limosna a los demás. Tiene la misma dignidad de todo ser humano. Por eso, también amor. La mano derecha es también la mano del amor y la ternura, que acaricia y protege. La novia del Cantar de los Cantares afirma, en el capítulo 2, versículo 6, su izquierda está bajo mi cabeza y su diestra me abraza. Al ser tomado por la mano derecha de Pedro, el paralítico recibe un signo. Es acariciado por el amor tierno de Dios. También salvación poderosa y definitiva. La mano derecha es una mano que salva con poder, como en el Éxodo. Éxodo 15, 12, 16. Indica que se trata de una liberación definitiva. Ya no se puede volver otra vez a la postración de Egipto, cuando el pueblo yacía a la sombra de las grandes pirámides con alma de esclavos. Dios le dice a su pueblo: te tengo agarrado con mi diestra salvadora. Isaías 41:10. Cuando el paralítico es tomado por su mano derecha, significa que Dios está actuando con su poder para salvarlo de forma definitiva y que nadie puede arrebatar. Así, el paralítico tomado por su mano derecha es valorado, amado y salvado. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 7. Al ser tomado de la mano, se puso en pie y en ese momento se robustecieron sus tobillos y consolidaron las piernas. Cuando somos valorados, amados y se reconoce nuestra dignidad humana, somos capaces de recobrar fuerzas escondidas. Basta con que alguien nos dé su mano para que sanemos de los golpes y heridas que otras manos nos causaron. Por otro lado, nuestra mano derecha es capaz de fortalecer al débil, animar al deprimido y levantar al que está postrado. Y dice el texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 8, que el paralítico dio un salto y entró con ellos al templo. Se animó y dio un salto por sí mismo, para incorporarse sobre sus propios pies. Era la prueba que certificaba su recuperación total. Fíjense, no se reduce solo a una curación física, sino a una sanación integral. En griego, dice, la palabra es holokleirian, integral. O sea, podemos deducir que dar un salto implica pasar de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La conversión no se reduce a un pasito, una pequeña mejoría, sino de nacer de nuevo. Juan 3:3. Y ser criatura nueva. 2 Corintios 5:17. El paralítico ha sido sanado y transformado totalmente desde sus raíces genéticas. Esta recuperación plantea la pregunta: ¿qué cosa es imposible para Dios? El poder de la resurrección de Cristo Jesús no tiene límites. Entonces, si la conversión es cambio de mentalidad, aquel hombre ha mudado su manera de pensar y de vivir en 3 aspectos. Lo primero que ha transformado es su noción de Dios. No puede haber auténtica conversión si antes no se purifica la idea de que Dios tengamos. Se trata de ver a Dios como el Señor de la historia, que ha diseñado su plan salvífico que culmina con Jesús de Nazaret. Antes creía y los demás
le hacían suponer que su enfermedad era un castigo divino por algún pecado de sus antepasados. Estaba convencido que la voluntad divina era nacer y morir enfermo, y que su sufrimiento podría servir como escarmiento para los pecadores, como si se tratara de un Dios sádico. Ahora, su alabanza se centra en un Dios bueno y misericordioso que le ha dado su mano derecha. Ya no considera a Dios culpable de su sufrimiento ni a él mismo como víctima del destino. Al contrario, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha hecho misericordia en su vida. De ser un limosnero que no podía ingresar al templo, se ha convertido en un hombre que canta y alaba a Dios por las maravillas que ha obrado en su persona. Aquel que creía que la voluntad divina era que sufriera toda la vida, se da cuenta que tiene un Dios capaz de hacer las cosas imposibles para los hombres y para las instituciones religiosas. En segundo lugar, también ha cambiado la valoración de sí mismo. Antes creía que estaba condenado a vivir postrado, ahora ya puede caminar y va adelante. Antes miraba a todos de abajo hacia arriba con un complejo de inferioridad. Ahora los mira al mismo nivel, porque todos valen lo mismo. Ha recobrado su dignidad herida por su enfermedad. Ahora ya se puede relacionar con los demás sin mirarlos de abajo hacia arriba, sino al mismo nivel. Y en tercer lugar, cambia la dirección de su vida. Antes estaba condenado a vivir sentado, ahora camina hacia adelante. Aquel no podía entrar en el templo, ahora este nuevo forma parte del nuevo templo, como una piedra viva. Se le ha abierto un futuro, ser testigo de que para Dios no hay nada imposible. Y dice el texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 8, que dice, entró con ellos en el templo. San Lucas narra que el hombre sanado entró con Pedro y Juan al templo. Pero si se supone que se encontraban ya en el templo, es incomprensible que ingresen al mismo. Esta observación o plantea un problema de ubicación o ofrece un mensaje teológico. A ver, debemos buscar qué quiere decir el autor bíblico con este detalle. Posiblemente estamos delante de otra fina ironía de Lucas, que se está refiriendo a otro templo, el templo nuevo, Jesús, único lugar de encuentro de Dios con el ser humano. No entran al templo de Jerusalén, sino al nuevo templo, Jesús. No podemos olvidar que Pedro inaugura una nueva liturgia y esta procesión es parte del nuevo rito, no sin recordarnos el camino por el desierto cuando el pueblo renunció a su mentalidad de oprimido para caminar con la frente en alto hacia la conquista de la tierra prometida. Ya regresamos con más gozo y evangelio. No se vayan. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy, invitándolos como siempre a que si lo quieren volver a escuchar a este programa, Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, lo pueden hacer entre otros lugares a través de mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante. Ustedes pueden suscribirse de forma gratuita a mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante, y escuchar este programa, poder compartirlo, poder invitar a otros a que también se sumen. Estábamos con Pedro y Juan, con el paralítico ya, digamos, curado, sanado, y leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 11, como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de estupor, corrió donde ellos al pórtico llamado de Salomón. Estamos ya en la nueva liturgia, el nuevo rito, en el nuevo templo, que es Jesucristo el Señor, ¿sí? Entonces, para la siguiente parte de la nueva liturgia, se dirigieron entonces al pórtico de Salomón, que era el lugar tradicional donde Jesús enseñaba. Juan, capítulo 10, versículo 23. Pedro proclama la palabra en el mismo recinto donde lo hacía su maestro. Está continuando y prolongando el ministerio de la palabra de Jesús. El Jesús predicador se convierte ahora en Jesús predicado. El Jesús evangelizador es ahora el mismo evangelio. Jesús es el motivo y tema de la predicación apostólica. Ya su voz no resuena anunciando la buena noticia de la salvación. Él mismo es la salvación, la buena noticia. Tal vez este itinerario aguarda
un significado profético de la misión de la Iglesia. No basta darle la mano al necesitado, ayuda social, promoción social. No es suficiente curarlo físicamente ni levantarlo, reconocer su dignidad humana, ni siquiera dar el salto de la conversión. Es necesario después dirigirse al pórtico de Salomón, es decir, al lugar y ambiente donde se proclama la palabra de Dios. Si la curación nos permite levantarnos, el pórtico de Salomón nos enseña el camino para vivir la nueva vida. Todo hombre que quiera llegar hasta la estatura de Cristo Jesús ha de acudir al pórtico de Salomón para recibir la palabra, pero palabra de Dios que lo moldee para vivir la nueva vida. Sí. Esto implica un gran desafío para la pastoral de la Iglesia. En nuestros pórticos de Salomón resuena el anuncio de la muerte redentora y de la gloriosa resurrección de Cristo Jesús. ¿Realmente nuestras comunidades e instituciones proclaman la palabra de salvación y el evangelio de la gracia? ¿Existen instancias y momentos donde el pueblo de Dios escucha, medita y ora con la palabra? ¿O tienen que emigrar a las iglesias de nuestros hermanos separados, cristianos, para alimentarse? Suena un gran desafío, una gran pregunta, ¿no? La palabra sana y libera. La palabra de Dios purifica y restablece, porque es como una espada de doble filo que penetra hasta la intimidad más profunda del ser humano. Jesús dice a sus apóstoles, a sus discípulos que han acogido su palabra: ustedes ya están limpios gracias a la palabra que yo les he anunciado. Juan 15:2. No los sanó hierba ni emoliente alguno, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Sabiduría, capítulo 16, versículo 12. Sí, es muy lindo esto, para que lo podamos meditar, para que lo podamos profundizar. El primer discurso de Pedro. Volvamos de nuevo al escenario de Jerusalén, donde una inmensa multitud se ha reunido en torno a Pedro, Juan y a aquel hombre que no deja de saltar ni de alabar a Dios. Dice el texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 12, Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo. Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? Pedro parte del motivo que ha reunido al pueblo piadoso de Israel en los atrios y pórticos del templo. Aclara que no existe motivo para estar sorprendidos, pues no pueden olvidar que el Dios de Israel es maravilloso. Si no hay razón de extrañarse es porque las curaciones y milagros son parte normal de la vida de los discípulos de Jesús. Lo raro no es que sucedan, lo extraño sería que no ocurriesen. Aquí encontramos otro gran desafío para nuestra Iglesia Católica del siglo XXI. ¿Su pastoral es la misma que la de Simón Pedro? ¿Tiene el mismo poder que los apóstoles para realizar signos, prodigios y milagros en el nombre de Jesús? ¿O nuestros hermanos católicos tienen que recurrir a otras iglesias cristianas o pentecostales para experimentar el poder de Dios que sana a los enfermos incurables? ¿O lo que es peor, mucho peor, caer en el pensamiento mágico de la New Age, nueva era, y entonces abrazarse al Reiki, o al yoga, o al Zen, o a las flores de Bach, o a cualquier curandero, mano chanta, o de estos que se ofrecen en los periódicos, revistas, por televisión y radio, con soluciones mágicas? Ahí está el punto, ¿no? Personalmente, creo que la Iglesia de Jesucristo es apostólica, porque tiene también la misma pastoral apostólica que está fundamentada en la experiencia de fe de los apóstoles. Somos apostólicos en la medida que anunciamos el Evangelio e instauramos el reino de Dios como lo hicieron los apóstoles. La Iglesia es apostólica cuando su mensaje es el mismo de Pedro y Pablo en los Hechos de los Apóstoles, pero también cuando es capaz de convertir 3.000 personas con un discurso lleno de Espíritu Santo.
La iglesia es apostólica si su sombra, como la de Simón, es capaz de iluminar a los que viven en sombras de muerte. Se dice que la iglesia es apostólica porque está fundamentada en la fe de los apóstoles, y así es. Pero no debemos olvidar que la fe de los apóstoles no era un catecismo de verdades abstractas, sino que levantaba paralíticos, resucitaba muertos, abría las puertas de las prisiones y movía montañas. La iglesia apostólica experimentaba el poder del Espíritu como viento huracanado, no como aire acondicionado. En la medida que como los apóstoles no solo tenga el Espíritu Santo, sino que se le note y lo derrame sobre todos los hombres de todas las culturas, la iglesia continúa la misión confiada a los apóstoles. Si los apóstoles son testigos que han experimentado la salvación, la iglesia es apostólica. Cuando quienes proclaman la salvación son testigos que antes la han experimentado y no solo transmiten una fría doctrina o narran acontecimientos del pasado como quien cuenta una historia. Reducir la apostolicidad a la sucesión de los apóstoles sería muy pobre, porque Dios podría hacer de las piedras hijos de Abraham o sucesores de los apóstoles. Yo me pregunto si podemos llamar apostólica a una proclamación sin los signos, prodigios y milagros que acompañaban la predicación apostólica. Para ser realistas hay que creer en los milagros. Decía David Ben Gurión, quien soñó contra toda esperanza que en aquellas tierras palestinas, después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, podía surgir una patria para el pueblo judío, Israel. Según Pedro, no hay motivo de asombro. El restablecimiento de un hombre tullido desde el seno materno entra en los parámetros de la normalidad y la lógica de los tiempos mesiánicos que se han inaugurado en el Calvario. Lo asombroso es que no hubiera sucedido. Leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 12. ¿Por qué se admiran de esto como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a éste? El suceso ha sido tan maravilloso que una primera lectura atribuye el milagro al poder y bondad de los piadosos apóstoles que asistían a la oración vespertina. Nadie podía pensar de otra manera. Para los que seguían visitando el templo, Jesús no significaba nada, al contrario. Para ellos había sido condenado a muerte, precisamente por atentar contra las tradiciones religiosas, violar el sábado y hacerse llamar hijo de Dios. Pedro le había ordenado al paralítico que lo mirara, pero ahora que es visto por el pueblo entero, no admite ser el centro de atención, renunciando a ser el protagonista en el escenario. Nosotros no hemos hecho caminar a este hombre, nosotros no tenemos tal poder. Este es solo el segundo capítulo de otras cosas que han sucedido antes en medio de todos nosotros, y encuadra el hecho en la historia de la salvación, como leemos en Hechos de los Apóstoles 3, versículos del 13 al 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron que se les hiciera gracia de un asesino y mataron al autor de la vida. Pedro muestra el plan de Dios. ¿Y cómo es el plan de Dios en tu vida? Es un lindo tema para seguir meditando, para seguir orando, para seguir reflexionando y compartiendo en comunidad. Que a través del corazón inmaculado de María te bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los espero próximamente para seguir compartiendo gozo y evangelio, paz y bien.